Televisión en vivo y en directo. A esta hora de la tarde tenemos imágenes precisamente de la sala Francisco Bolognesi, donde se viene desarrollando esta audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En este momento, el presidente de este grupo de trabajo, el grupo investigador de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de reiterar en todo caso la asistencia. Muy bien, ¿lo han escuchado? Ha reiterado en todo caso la asistencia porque no había quórum en el primer momento. Ahora sí podemos apreciar al congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista Velázquez Jeje, el congresista Castro Grandes, el congresista Mantilla, el congresista Cheput, la congresista Karina Beteta, por aquí el congresista Wilber Rosas, el congresista Morales, el congresista Arana. Han hecho una pausa para poder dar oportunidad que ingrese a este recinto el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri Vallejo, quien va a responder sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura en esta denuncia constitucional planteada precisamente por el legislador Marco Arana aquí presente. Conversábamos también más temprano con el congresista César Guga y nos daba varios alcances referidos precisamente al procedimiento y cómo se viene llevando con absoluta normalidad. Hay 5 días para poder presentar los descargos que hasta este momento se vienen recabando. Así que vamos a ver en los próximos minutos el ingreso del fiscal de la Nación. Vemos una gran cantidad de medios de comunicación que han llegado hasta este lugar. Reiteramos, estamos en la sala Francisco Bolognesi, el Congreso de la República. Más temprano también estuvo precisamente aquí, en este mismo recinto, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, prestando su declaración en torno a la denuncia constitucional referida al congresista Héctor Becerril. Muy bien, reiterar entonces, aquí en la sala Bolognesi ya se encuentran el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, el congresista Castro Grandes, el congresista Javier Velázquez Quesquén, también el congresista Mantilla, la congresista Takayama, la congresista Beteta, el presidente de esta subcomisión de acusaciones constitucionales, César Segura Izquierdo, el congresista Juan Cheput Mur, y también aquí a este costado, si en la cámara me puede ayudar, estamos con el congresista Arana, el congresista Morales, el congresista Wilber Rosas también presente aquí en este recinto. Vamos a esperar entonces unos minutos a que pueda ingresar hasta este lugar. Hay que reiterar que durante 40 minutos más o menos ha permanecido en la sala Embajadores el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, quien es esperado no solamente por los miembros de la comisión, sino también por una gran cantidad de medios de comunicación que se han aposado aquí al ingreso de la sala Francisco Bolognesi. Reiterar, es una transmisión en vivo y en directo según el reloj de esta hermosa sala. Por cierto, son las 4 de la tarde con 27 minutos y Congreso Televisión, como siempre, está llevando a usted todos los detalles de esta importante sesión. El congresista César Segura ha suspendido brevemente la sesión para dar lugar a que ingrese precisamente en este momento, hace su ingreso el fiscal de la Nación, su abogado, y es saludado por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Se saluda con el congresista César Segura. Podemos ver al abogado Rodríguez y también al analista político Ángel Delgado, que también ha llegado hasta este lugar acompañando al fiscal de la Nación. Va a ubicarse en su lugar, saluda a la congresista Takayama, al congresista Mantilla, y lo propio va a hacer con el congresista Castro Grandes, el congresista Velázquez Quesquén y finalmente con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Muy bien, entonces está el ingreso ante numerosos flashes de los medios escritos
y también las cámaras de televisión apostadas en ese lugar. Va a ubicarse en el lugar que le corresponde, valga la redundancia, y se va a reanudar la sesión. La relectura a los incisos D3 y D4 del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Vamos a escuchar entonces el desarrollo de la sesión. D3. En la fecha y hora establecidos se realizará la audiencia con asistencia de la mitad más uno del número legal de los miembros de la subcomisión. La inasistencia del denunciado a la audiencia no será impedimento para continuar con las actuaciones. En el caso de que la denuncia provenga del fiscal de la Nación, este podrá designar a un fiscal que intervenga en la audiencia. D4. La audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Repito, la audiencia se desarrolla de la siguiente forma. Es pública en los casos que la denuncia verse sobre infracción a la Constitución política. Es reservada en los casos que la investigación verse sobre presuntos delitos, salvo que los denunciados manifiesten su conformidad con la publicidad de la misma. El presidente de la subcomisión da inicio a la audiencia dejando constancia de la presencia de los demás miembros de la subcomisión y de las asistencias por licencia. Seguidamente, el presidente de la subcomisión concede el uso de la palabra a los denunciantes a fin de que expongan su denuncia. A continuación, otorga el uso de la palabra a los denunciados para que expongan sus correspondientes descargos. Seguidamente, se procede a recibir las declaraciones testimoniales que hayan sido determinadas por el congresista al que se le delegó esta función. El presidente concederá el uso de la palabra a los miembros de la subcomisión para que formulen sus preguntas a los testigos y posteriormente harán las propias. A continuación, se procede a escuchar a los peritos que hayan presentado informe y se formularán las preguntas pertinentes. El denunciante o el denunciado puede solicitar una réplica al presidente de la subcomisión, en cuyo caso el contrario tiene el derecho a una dúplica. En todo momento las partes se dirigirán al presidente de la subcomisión, no estando permitido el debate directo entre las mismas. La audiencia finaliza con las preguntas que formulen los miembros de la subcomisión al denunciado y al denunciante. La presidencia otorga el uso de la palabra al congresista Marco Arana Segarra, denunciante de la denuncia constitucional 227, para que sustente su denuncia hasta por un tiempo de 5 minutos, el mismo que podrá ser ampliado por la presidencia en caso de requerir tiempo adicional. Tiene uso la palabra el congresista Marco Arana. Buenas tardes, presidente. A través suyo también saludar al señor fiscal de la Nación, a sus asesores legales, los colegas congresistas, asesores de despachos y miembros de la prensa. Todos sabemos, presidente, que si el Consejo Nacional de la Magistratura no hubiese estado infectado por lo que ahora se conoce la mafia de los cuellos blancos del puerto, y si el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera en funciones, el señor fiscal de la Nación no habría ni siquiera juramentado y se hallaría ya destituido. Sin embargo, los hechos que son materia de la acusación constitucional y que dan pie a la acusación constitucional que la bancada del Frente Amplio ha presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales son los siguientes. El día 13 de febrero, el ya conocido juez Sinostroza, comprometido en la mafia de los cuellos blancos del puerto, le pide al señor Chávarri ayuda para conseguir un certificado de que no cuenta con procesos penales abiertos. El día 17 de mayo, el controvertido juez Sinostroza llama al señor Camayo, que también sabemos cuál es su participación ya en esta mafia, en donde pide organizar un almuerzo al señor Chávarri. Sabemos que el señor Camayo habría cumplido el rol de financiar almuerzos, de financiar reuniones. El 29 de mayo, en una conversación que todos conocemos entre el señor Chávarri y el
señor Inostroza, quedan en almorzar al día siguiente a las 2 de la tarde en la casa de un amigo de medios de comunicación que no sería otro sino el señor Camayo. El día 24 de julio, en declaraciones del señor Chávarri, niega que existió la reunión con los medios, promovida y coordinada entre el señor Inostroza y el señor Camayo. Y señala el señor Chávarri que no entiende por qué Inostroza utilizó su nombre, e incluso señala que tomará medidas contra él. El día 4 de mayo se conoce la existencia de un audio en el que dialogan el señor Chávarri y el señor Inostroza, en donde comienzan las coordinaciones para una eventual reunión entre el señor Chávarri y medios de comunicación que ellos califican amigos. El día 28 de mayo, el señor Inostroza y el señor Chávarri siguen coordinando la reunión con quien era el amigo de los medios de comunicación o de periodistas. Y este amigo se conoce que es el señor Antonio Camayo. Y resaltan la importancia de que esta reunión pueda producirse. El 29 de mayo se conoce una conversación entre el señor Inostroza y el señor Camayo, preguntándole el señor Inostroza a Camayo si ya había llegado el señor Chávarri, a lo que Camayo contesta telefónicamente que sí, que ya está en la reunión. El 1 de agosto, el señor Chávarri hace unas declaraciones en el diario El Comercio, al cual brinda una entrevista. Perdón, congresista Arana, solicito por favor que apaguen su celular o lo pongan en modo avión o en vibrador. Por favor, silencio, que está tomando la palabra el congresista denunciante. Puede continuar, señor congresista Arana. Gracias, presidente. El 1 de agosto decía, presidente, que se produce una entrevista en el diario El Comercio en donde el señor Chávarri señala que mintió respecto a su relación con el señor Inostroza y Camayo y respecto a la reunión con los medios. Y dice literalmente que mintió como una estrategia para que su institución no se viera, dice literalmente, como una estrategia para que su institución estuviera limpia. Y concluye o señala centralmente en esa entrevista el señor Chávarri: yo en el fondo lo que buscaba era el prestigio de la institución. Hasta aquí los hechos que han motivado la acusación constitucional, presidente. Sin embargo, recordemos que han sucedido otros hechos que entiendo han sido materia de una acusación constitucional que no ha sido calificada y que sin embargo esos hechos podrían establecerse también en el transcurso de esta presentación. ¿Por qué la acusación constitucional del Frente Amplio, presidente, al señor Chávarri? En principio, porque es obligación y responsabilidad de quienes tenemos el cargo de ser congresistas, y también lo sería de todo ciudadano, la lucha contra la corrupción, la lucha frontal contra la corrupción. Y nosotros consideramos que los hechos que han motivado la acusación vulneran, en principio, la lucha contra la corrupción que un funcionario de tan alto nivel público debiera encarnar, ya que varios de sus actos cuestionan el hecho de que su actividad institucional ha atentado directamente contra el cumplimiento de sus obligaciones estatales, lo que se vinculan como un derecho fundamental. Y eso, presidente, porque en el marco del principio de la lucha contra la corrupción, los actos cuestionables de los funcionarios públicos pueden generar la vulneración de este derecho. Y por ello se debe vincular los actos en materia de acusación
con lo que la Constitución denomina el Estado democrático. Y el Estado democrático, presidente, se fundamenta en un principio elemental de estar exento de actos de corrupción. En ese Estado, los actos de los funcionarios públicos tienen que estar orientados a asegurar derechos fundamentales. Y consideramos, presidente, que en el caso del señor Chávarri, en tanto personifica al Ministerio Público como titular de la acción penal, los actos cometidos ponen en riesgo la autonomía del Ministerio Público y la legitimidad en el ejercicio del poder público. Y por eso es que hemos invocado en la acusación constitucional, presidente, la vulneración del artículo 39, 44 de la Constitución, 39 y sobre todo el 158. La autonomía del Ministerio Público, presidente, es la capacidad de autodeterminación. Cuando los legisladores concedieron al Ministerio Público autonomía, era para que estuviera libre de toda injerencia de poder económico, de presión política o de extorsión criminal. Y por eso, la autonomía del Ministerio Público consagrada en la Constitución consagra que el Ministerio Público es una institución autónoma. Y esa autonomía del Ministerio Público, presidente, ha sido otorgada para garantizar la actividad independiente, libre, creíble, legítima de este organismo. Y porque ello, además, permite que cuando los ciudadanos le confían al fiscal de la Nación el ser titular de la acción penal, se basa sobre la confianza absoluta, no solo en la legalidad, sino en la representación de los intereses legítimos de toda la comunidad. Es lo que llamamos legitimidad y credibilidad. Y este principio de autonomía, presidente, permite que el Ministerio Público pueda desarrollar sus funciones con independencia de otros poderes. La violación de la autonomía del Ministerio Público, presidente, no solo violaría el artículo 158 de la Constitución, sino que además, como lo sostenemos en la acusación constitucional, impediría materializar el Estado de Derecho. En el caso específico del artículo en el caso específico del presidente que nos ocupa hoy, nosotros consideramos en el Frente Amplio que la autonomía del Ministerio Público se habría visto lesionada gravemente en tanto se habría permitido la injerencia de elementos ajenos al Ministerio Público en la elección del fiscal de la Nación, conforme se desprenden de los audios que han sido dados a conocer a toda la ciudadanía y a este poder del Estado. Esta injerencia externa, presidente, ha sido permitida por quien aspiraba en ese momento a ser fiscal de la Nación, el señor Chávarri, que no estaba elegido entonces, y habría lesionado de modo grave la legitimidad del Ministerio Público, así como la imparcialidad y la independencia que debe tener dicho organismo. La legitimidad, presidente, permite además el tránsito hacia la afirmación del Estado democrático, en la cual las acciones de los funcionarios públicos van a ser evaluadas en función a la conformidad con los principios establecidos en la Constitución y con los derechos fundamentales reconocidos en ella. Y por tanto, tenemos que hacer una lectura en conjunto de los principios que sustentan el Estado de Derecho en nuestra Constitución. Ahora bien, la legitimidad desde la mirada de la Constitución y de los derechos fundamentales se vincula con el Estado de Derecho, en tanto obliga a los funcionarios públicos a cumplir con la construcción de una correcta administración pública y con la probidad pública. Y esto debe estar vinculado a los denominados subprincipios constitucionales que se desprenden, presidente, del buen gobierno, como son la transparencia y la corrección.
el ocultamiento de información es claramente contrapuesto al principio de transparencia. El ocultamiento de esos hechos, además identificando su rol individual con toda la institución, también transgreden sus principios de corrección. Y por eso, presidente, consideramos que la actuación del señor Chávarri no solo ha llevado a la pérdida de legitimidad de su institución, al contrario de lo que él ha sostenido, que mintió en sus relaciones y en sus reuniones con el señor Inostroza y con el señor Camayo, diciendo que lo hacía para precisamente proteger a su institución, cuando ha ocurrido, como todos lo sabemos, todo lo contrario. Y en ese sentido, presidente, nosotros creemos que, por un lado, está el tema ciertamente de la legalidad de los actos del fiscal de la Nación, pero por otro lado, y de manera complementaria y fundamental, está la legitimidad de sus acciones, que en este caso cobra mayor importancia, habida cuenta de que su ya conocida cuestionada elección, al atentar contra la autonomía del Ministerio Público, por cuanto se pedía el apoyo del señor Inostroza y del señor Camayo para buscar el apoyo en medios de comunicación, a todas luces, presidente, no permite que la ciudadanía vea garantizados sus derechos al acceso a la justicia y el orden democrático, porque se ha violentado, y esto es muy grave, presidente, el principio de autonomía del Ministerio Público para poder hacerse elegir como fiscal de la Nación. En ese sentido, al haber permitido el señor Chávarri la posible interferencia de elementos externos en su elección, que es materia de determinación de esta etapa de las audiencias de la subcomisión, en opinión nuestra, pierde legitimidad y por ende la confianza de la ciudadanía en general. Para ir concluyendo, presidente, el señor Chávarri ha violado el principio de autonomía del Ministerio Público al permitir esta grosera intromisión de terceros en la elección del cargo de más alta investidura en el Ministerio Público. En segundo lugar, somos conscientes de que en la respuesta en primera instancia que se ha dado a esta subcomisión para pretender deslegitimar la pertinencia legal y legítima de que haya podido ser yo quien ha presentado la acusación constitucional, muestran, presidente, el poco deseo y la poca transparencia de que efectivamente actos de esta magnitud y de esta situación de escándalo en el país hayan podido y tengan que ser investigados y establecidos en esta subcomisión. Todo en ese sentido, presidente, en mi opinión, indica que el interés concreto, que además lo expresaron en sus audios el señor Inostroza, el señor Camayo, el señor Ríos, de capturar el Poder Judicial, ese interés que mostraron ellos explícitamente de esta mafia de poder capturar el Poder Judicial, se ha extendido también al Ministerio Público. Y por eso consideramos, presidente, que es muy importante que la investigación que se pueda proceder y la acción de fiscalización y control de este Congreso apunte a establecer el rol que el señor Chávarri ha jugado o habría jugado dentro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Pueblo. Esto se corrobora con las declaraciones que hemos conocido posteriormente de aspirantes a colaboración eficaz y de un proceso que en este momento se haya entorpecido en el propio Ministerio Público de investigación fiscal penal, porque quien tendría que autorizar precisamente esa investigación es la persona aludida. No podíamos, desde el Frente Amplio, presidente, y nuestra lucha frontal contra la corrupción,
sentirnos en sintonía con la ciudadanía que ha perdido la confianza en sus instituciones públicas vinculadas a la administración de justicia. En este sentido, presidente, el titular de la acción penal, el señor Chávarri, no puede ser alguien que no cuente con legitimidad y probidad. No puede seguir siendo quien además conduzca una tan delicada labor, cuya acción precisamente constituye una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción. Nos queda claro, por lo demás, presidente, y ha sido expuesto en la acusación constitucional, que han habido claras vulneraciones al Código de Ética del Funcionario Público en cuanto toca a veracidad, en cuanto toca a probidad, en cuanto toca a transparencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Concluida la intervención del congresista Marco Arana Segarra, la presidencia le agradece su participación y seguidamente la presidencia otorga el uso de la palabra al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejo, por el mismo tiempo, 18 minutos, denunciado en la denuncia constitucional número 227, para que formule sus descargos. Igualmente se le indica que el tiempo antes señalado puede ser compartido con su abogado patrocinante y, de ser el caso, ampliado por la presidencia a solicitud del denunciado. Tiene uso de la palabra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri Vallejos. Presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señoras y señores congresistas de la República, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad que me concede el Congreso de la República a fin de exponer ante el Congreso y el país en general mis descargos con relación a la infundada denuncia interpuesta en mi contra y explicarles yo y a través de mis abogados la posición que tengo con relación a esta acción incoada en mi contra. También tengo que expresarles las razones por las cuales soy víctima de una serie de actos de linchamiento político y mediático a partir del día siguiente en que se produjo mi juramentación como fiscal de la Nación. También, señor presidente, estoy aquí para defender la institucionalidad y la autonomía del Ministerio Público. Estoy aquí para que el país sepa el trasfondo en esta campaña basada en bajezas y agresiones que afecta no solamente a mí, afecta a mi familia, mi honor, mi buena reputación, y como derecho humano todos tenemos derecho a la obligación a defendernos y a hacernos respetar como personas. Asimismo, señor presidente, estoy aquí para defender mi carrera profesional, mi trayectoria impecable durante los 40 años de servicio que tengo al servicio de la Administración de Justicia. Señor presidente, para los que no me conocen y juzgan y sentencian sin conocerme, quiero decirles que quien les habla tiene una trayectoria impecable, una hoja de vida limpia y sin ningún tipo de sanción o amonestación en el ejercicio de mi carrera, tanto judicial como fiscal, conforme se encuentra acreditado en el legajo personal que tengo en el Consejo Nacional de la Magistratura, y no de ahora, sino de siempre, y que pongo a disposición de la digna presidencia a fin de que lo tengan presente al momento de resolver. Recibido. Gracias. Señor presidente, yo comencé muy joven mi carrera como magistrado del Poder Judicial y continué en el Ministerio Público. Yo comencé muy joven, desde amanuense o servidor oficinista. En el Poder Judicial fui juez de palestrado, fui juez instructor, y en el año 1986 abracé la carrera del Ministerio Público, en la que postulé, y en el año de 1986 ocupé el cargo de fiscal provincial en una época en la que Perú estaba
padeciendo, estaba sufriendo con el ataque, con la insanía del terrorismo. Fui uno de los fiscales provinciales que siempre estuvo al lado de la Policía Nacional del Perú y de todas las autoridades que de alguna manera luchaban contra esta lacra que significó el terrorismo en el Perú.